Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Al estudiar en profundidad estos versículos que vimos el domingo pasado, pudimos entender que si persevero hasta el final por el desierto, si peleo la buena batalla de la fe echando mano de la vida eterna a la que fui llamado, que si persevero luchando con fe y a pesar de las dificultades que siempre van a aparecer por el camino, entonces podré entrar al descanso prometido por el Señor. Vimos que no basta con salir de Egipto y caminar de cualquier manera por el desierto junto al resto del pueblo de Dios. Debo mantenerme firme en las promesas de Dios, creyéndolas de todo corazón y, como consecuencia, obedeciéndole en todo. Solo sabré si Dios me escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuese santo y sin mancha delante de Él, si consigo caminar por el desierto perseverando hasta el final. De lo contrario, si persisto en una incredulidad que me va llevando de desobediencia en desobediencia, si me dejo engañar por un corazón que se va endureciendo por no obedecer a Dios ni confiar en Él, entonces llegaré a la apostasía, a la que Dios responderá jurando en su ira, no entrarás en mi reposo. No fueron los pecados que Israel cometió por el desierto los que le descalificaron para entrar en el reposo del Señor. La causa por la que la mayor parte del pueblo que salió de Egipto no entró fue la incredulidad. Dios les excluyó de su reposo por la provocación que significa decirle a Dios, no te creo. No creo que haya una tierra de descanso más allá de este desierto y si la hay, no creo que tengas poder, ni voluntad, ni soberanía para poder llevarme hasta el final. Te lo he escuchado decir muchas veces, pero no te creo. Estos fueron los que, habiendo oído tantas veces sus promesas, le provocaron. Versículos del 16 al 19. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Los que no pudieron descansar. ¿Quién entrará al descanso prometido y quién no? Esto lo vamos a ver en Hebreos, capítulo 3, versículos del 16 al 19. El versículo 17 habla del pecado del pueblo, un pecado que disgustaba a Dios, y el versículo 18 nos habla de desobediencia. Pero la conclusión a la que lleva el autor es que el motivo real por el que no entraron a la promesa del descanso fue su incredulidad. Sus pecados y su desobediencia evidenciaban un pecado mucho mayor y más profundo. Su falta de fe en lo que Dios les decía a través de Moisés. Fue esta provocación de no creerle, a pesar de todas las pruebas del poder de Dios que habían visto por el camino y de su fidelidad, fue esta provocación de no creerle la que encendió la ira de Dios y lo que determinó su sentencia final. No entrarán a mi reposo. El tema del sermón de hoy es descubrir de entre todos los que salen de Egipto los que entrarán al descanso prometido por el Señor y los que no, y los motivos por los que no lo harán. Y este tema lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte. ¿Quiénes fueron los que salieron de Egipto? Versículo 16. Segunda parte. ¿Cuáles fueron sus pecados? Versículo 17. Tercera parte. ¿Cómo es la desobediencia que impide entrar al reposo? Versículo 18. Cuarta parte. ¿Quiénes fueron los que entraron y quiénes no? Versículo 19. Primera parte. ¿Quiénes fueron los que salieron de Egipto? ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Quiénes fueron los que salieron de Egipto? ¿Eran incrédulos?
¿Eran paganos que jamás habían escuchado del Dios creador de todas las cosas? No, desgraciadamente eran personas que aun en los momentos en los que más murmuraban contra Dios y contra su siervo Moisés, pensaban que creían y que eran parte del pueblo de Dios. Es terrible la aplicación práctica que podemos extraer para nosotros. Luego la expondremos. Antes, una aclaración sobre la expresión «todos los que salieron de Egipto». Si bien es cierto que el autor habla de todos, sabemos que por lo menos 2 hombres de aquella generación no le provocaron, Josué y Caleb. Con esta expresión «todos», el autor quiere enfatizar que no fueron solo unos pocos los que se rebelaron contra Dios, sino que el pecado de incredulidad infectó a la práctica totalidad de la nación de Israel. Otro matiz que debemos señalar es que aunque Moisés y Aarón no entraron, no fue por incredulidad. De hecho, este mismo autor de Hebreos sitúa a Moisés como uno de los gigantes de la fe en el capítulo 11. Y en los 3 evangelios sinópticos vemos a Jesús transfigurándose acompañado de Pedro, Santiago y Juan, y con Moisés y Elías hablando con él. Así que tanto Moisés como Aarón no pasaron a la tierra prometida no por incredulidad, sino por un juicio puntual de Dios sobre ellos. Es evidente que Moisés fue salvo y que su exclusión de la promesa se debió a un castigo de Dios por varios errores que cometió. Casi al final del peregrinaje por el desierto, el pueblo volvió a tener sed y después de consultar con Dios, el Señor le dijo a Moisés que él y su hermano Aarón le hablaran a una roca para que brotara agua de ella. Sin embargo, Moisés, en vez de hablarle, golpeó la roca con su vara 2 veces. Esto lo podemos ver en Números capítulo 20. Tiempo atrás, cuando Dios había hecho brotar agua de la peña en Horeb, sí que le había ordenado que la golpeara con la vara, pero ahora las instrucciones eran diferentes. Moisés simplemente tenía que obedecer a Dios sabiendo que él sería fiel a su promesa. Primer error de Moisés: desobedecer. Segundo error: imputarse el mérito junto a Aarón de hacer brotar el agua en lugar de atribuírselo a Dios, y Dios no podía dejarlo pasar. La roca había sido golpeada en Éxodo 17:6, al igual que Cristo fue crucificado una vez. Pero cuando Moisés golpeó con furia la roca, le crucificó de nuevo. Que Moisés le hubiese hablado a la roca podría haberse convertido en una imagen de las oraciones a Jesús, orando por el agua viva de quienes le oran con fe. Porque la roca que da agua vida para vida eterna es un símbolo de Cristo. Pero al golpearla, Moisés le crucificó de nuevo, estropeando el símbolo bíblico. Esta fue la razón por la que fue excluido de entrar en la tierra prometida y nos sirve de ejemplo y de enseñanza para entender cómo es la santidad de Dios. El castigo puede parecernos duro, de hecho es muy duro. Sin embargo, no vemos a Moisés quejarse. Al contrario, siguió guiando fielmente al pueblo y honrando a Dios. Su caso no fue el mismo que el de la inmensa mayoría del pueblo. Estos no entraron por incredulidad. Lo que se le aplicó a Moisés fue un castigo puntual que nada tenía que ver con la salvación eterna. Recordemos que los que habían salido de Egipto habían escuchado de labios de Moisés la voz de Dios y habían visto con sus propios ojos el poder de sus maravillosas obras, tanto a la hora de salir de Egipto como caminando por el desierto. A muchos nos parece increíble que después de todo lo que vieron y todo lo que oyeron los israelitas, fueran incrédulos y le desobedecieran. ¿Qué pensáis de ellos? ¿Qué hubieras hecho tú si hubieras visto las 10 plagas y abrirse el mar rojo? ¿Qué pensarías de Dios después de haber sido guiado por el desierto con una columna de nube para tener sombra de día y con otra de fuego para tener luz por la noche? ¿Qué pensarías de Dios si hubieras bebido de la peña de Horeb y comido maná? Pero sobre todo, ¿qué pensarías de Dios
si hubieses visto su gloria cuando el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. ¿Podemos estar seguros de que cualquiera de nosotros hubiese dudado jamás del poder de Dios? Pues la experiencia que vemos en la Iglesia del Señor y en la nuestra propia nos dice que sí, que hubiésemos dudado. Enseñanza, ya la sabemos porque la hemos escuchado en multitud de ocasiones. El que piense estar firme, mire que no caiga. Y la prueba de que la falta de fe es más habitual de lo que creemos es cuando miramos a nuestro alrededor y vemos que el compromiso del servicio al Señor que hay entre la mayoría del pueblo de Dios es prácticamente nulo. Lucha. Por Dios, lucha. Esfuérzate y sé valiente. Agacha la cabeza y humilla tu orgullo. No te justifiques diciendo que los demás están igual, porque lo que hagan los demás no debe marcar tu agenda, tu compromiso de fe y tu obediencia al Señor. Tu relación con Dios y tu compromiso con Él lo debe decidir la palabra, no lo que hace o lo que piensa la mayoría. Esta es una de las enseñanzas que nos ofrece este pasaje, que si los demás descuidan su relación con el Señor y te dicen que eres un exagerado por tu fidelidad, compromiso y obediencia, recuerda que tú eres el responsable delante de Dios y de su palabra, no delante de ellos y de lo que ellos dicen. Si cuando estés ante el Señor quieres escuchar de su boca, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, cree en sus promesas y obedécele tú, porque no podrás justificar tu falta de fe y de servicio diciendo que en tu iglesia todos estaban igual que tú. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Tú esfuérzate y sé valiente, y jamás te dejes arrastrar por la incredulidad de otros, incluso aunque esos otros sean muchos. Tú sigue a Cristo. No te dejes engañar por un pueblo que al final no entrará a la promesa a causa de su impenitente incredulidad. Sigue la voz de Dios a través de su palabra y anímate con el ejemplo de los líderes que, aun siendo imperfectos, como lo fue Moisés, sirven al Señor con pasión, con fe en sus promesas y con obediencia a lo que Él dicta en su palabra. No te justifiques en lo que hace o en lo que cree una mayoría insensata o en los fallos puntuales que puedas ver en algunos siervos del Señor. El responsable eres tú. Segunda parte. ¿Cuáles fueron sus pecados? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Bien, ya sabemos que el pecado por el que no entraron a la tierra prometida fue el pecado de incredulidad. Pero aunque la incredulidad no se puede ver, se manifiesta en una serie de pecados que sí se ven. ¿Cuáles fueron los pecados del pueblo de Israel por el desierto? Pablo nos los dice en 1 Corintios 10, versículos del 6 al 10. Vamos todos a ir a 1 Corintios para saber cuáles fueron esos pecados que surgieron del mayor de todos ellos, que es el pecado de la incredulidad. 1 Corintios 10, y leemos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto.
Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La codicia. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Así como Esaú vendió su primogenitura por un puñado de lentejas, los israelitas estaban dispuestos a vender su promesa de entrada a la tierra por la comida de Egipto. ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde decían, pero si eran esclavos, y de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. ¿Qué demostraban con estos deseos? Que su corazón aún estaba en Egipto, no en las promesas de Dios ni en la esperanza de una tierra mejor. Caminaban por el desierto hacia la tierra prometida, pero en realidad seguían en Egipto y en sus placeres. Físicamente habían salido de Egipto, pero su corazón lo habían dejado allí, deseando las cosas de allí. Si la conversión significa que uno se da la vuelta de las cosas que antes amaba, lo que la codicia demuestra es un corazón que no se ha convertido por incredulidad, por eso sigue deseando lo que antes amaba. Y el pecado de incredulidad trae como consecuencia: no entrarán a mi reposo. La idolatría. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Bien, durante el peregrinaje por el desierto, la idolatría estuvo presente en el pueblo de Israel en varias ocasiones. Una de ellas, probablemente la más conocida, fue cuando hicieron un becerro de oro para adorar al Señor. En realidad, ¿cuál fue el motivo por el cual hicieron el becerro? Porque los israelitas eran creyentes, así que esta enseñanza sobre la idolatría también es para nosotros que creemos en el Señor. Pues que no se trataba de un ídolo que sustituía al Dios de Israel, era un ídolo que lo representaba junto al resto de los dioses, o sea, que lo hacía igual al resto. Y este tipo de idolatría nos puede afectar a nosotros también. En Egipto habían convivido con gente que tenían una imagen para cada dios. Y ahora ellos, impregnados por el sistema de creencias de Egipto, deciden que Yahvé también tiene que tener su imagen. ¿Cuál era el problema profundo que anidaba en su corazón? Pues poner a Yahvé al mismo nivel que el resto de los dioses. Y es esto lo que a veces nosotros hacemos. Ponemos al Dios creador de todas las cosas al mismo nivel que el resto de los dioses de este mundo. No dejamos de creer en Dios, pero seguimos creyendo en el resto de los dioses que teníamos en Egipto. ¿Por qué? Bueno, por si acaso nos falla el Señor. Este es el problema de la idolatría en el creyente. No que nos olvidemos de Dios, sino que lo hacemos compatible con el resto de los dioses de este mundo. Y este tipo de idolatría es más grave que la del incrédulo. ¿Por qué? Porque es más sutil y menos obscena. Por eso es más peligrosa. En el fondo, el pecado de idolatría es un pecado de incredulidad, y el pecado de incredulidad trae como consecuencia: no entrarán en mi reposo. La fornicación.
Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Bien, sabemos que la fornicación es un pecado porque es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pero en este caso había algo más. ¿En qué está pensando Pablo cuando habla de la fornicación del pueblo de Israel? Bien, veamos la cultura en la que estaban inmersos para poder aplicar convenientemente este ejemplo para nosotros. Estamos en Números 25 y allí está el rey de Moab, que no conseguía que Balaam profetizara contra el pueblo de Israel y los maldijera. Así que urdió una treta para convencer a los israelitas de que participaran en los cultos, en los sacrificios a los dioses de Moab. ¿Cómo? Pues les envió unas chicas jóvenes para seducirlos y cayeron en la fornicación religiosa. En el culto religioso de ellos había una fornicación que era cúltica, que se practicaba en muchos pueblos de Oriente Medio. Cuando los extranjeros viajaban a esos países y participaban del culto a esos dioses, en realidad no estaban renunciando a los suyos propios, simplemente querían ser educados con la cultura y con la religión del país en el que estaban de visita. Si no lo hacían así, podrían considerarse descorteses y un desprecio a su cultura. Dios abomina profundamente el pecado de fornicación. De hecho, en aquel día cayeron 23.000 por ese motivo. Pero el problema para el creyente es todavía mucho más profundo cuando justificamos este pecado con excusas como es lo que dicta la sociedad, es que mi mujer no me comprende, es que, pastor, todo ha cambiado. Tenemos que acostarnos para poder conocernos, no vaya a ser que no nos gustemos y el matrimonio después sea un desastre. Todo es mentira. Lo haces porque quieres. Lo haces porque desapruebas el consejo de Dios. Un consejo que está clarísimo en las Escrituras. Lo haces porque, como el resto de los hombres, amas más las tinieblas que la luz porque tus obras son malas. Dices que eres creyente, pero no lo eres. Si las normas sociales te impiden obedecer a Dios, no eres creyente, eres un incrédulo. Y ten cuidado con apedrear a Moisés por lo que Moisés dice, porque lo que Moisés dice está en la palabra de Dios. Y cuando Pablo habla del pecado de fornicación por el que cayeron tantos, no se está refiriendo a un simple desliz sexual sin más. Se refiere a la constante justificación con argumentos sociales que mancha su gloria porque le avergüenza delante del mundo, porque tú dices que eres parte de su pueblo y estás demostrando que no lo eres. Alguien puede caer puntualmente y eso no le excluye de entrar al reino de Dios si se arrepiente sinceramente. Puntualmente, incluso varias veces. Pero el que justifica permanentemente su pecado, cuando Dios lo condena de manera clara y específica en su palabra, demuestra una provocación que no quedará sin juicio ni condena. Si ante el pecado de fornicación no ves que estás haciendo mal ni te sientes sucio y encima lo justificas, has de saber que tu pecado no será perdonado. ¿Por qué? Porque surge de la incredulidad. No le crees a Dios y no le crees porque no crees lo que Dios dice. Porque el problema no es tanto la fornicación como la justificación de la fornicación, que es un pecado más grave. ¿Cuál es? El pecado de incredulidad. Y el pecado de incredulidad trae como consecuencia: no entrarán en mi reposo. La tentación a Dios. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Bien, vamos a ir a Números 21, versículos del 4 al 9. Leemos. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano.
Y Yahvé envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Yahvé y contra ti. Ruega a Yahvé que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Yahvé dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Tentar a Dios es ser incrédulo. ¿Por qué? Porque tentar a Dios es provocarle con nuestra falta de fe. Por ejemplo, tientas a Dios cuando piensas que no sabe lo que hace porque no está haciendo lo que tú crees que debería hacer. Entonces le acusas sutilmente, incluso hasta con piedad, le acusas de que podrías comer otra cosa de la que comes, que podrías beber otra cosa de la que bebes, vestir otra cosa que la que vistes o vivir en otra casa de la que vives. Esta acusación clara y evidente es tentar a Dios para que haga lo que tú creas que debe hacer porque según tú no lo está haciendo. Y esto es falta de fe. ¿Os dais cuenta cómo podemos tentar a Dios incluso cuando pensamos que no lo hacemos? Tentar a Dios es un pecado de incredulidad porque es provocarle para que cambie de opinión sobre lo que nos da o no nos da, porque creo que no sabe lo que necesito o lo que me merezco. Y como es un pecado de falta de fe, o sea, es la consecuencia del pecado de incredulidad, la respuesta de Dios será: no entrarán en mi reposo. La murmuración. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Quien piense que la murmuración no es un pecado grave ha de saber lo que este pecado de la murmuración puede hacer entre los ministerios de muchos hombres que Dios ha elegido para servirle. La murmuración ha llevado a muchos hombres sinceros a pensar en dejar el ministerio. Peor aún, incluso pensar en el suicidio. Murmurar contra un siervo de Dios puede ser tan grave como pegarle para hacerle daño. No se puede murmurar. Puedes decirle lo que creas que debes decirle. Incluso puedes marcharte de su lado si crees que es peligroso estar bajo su ministerio. De hecho, si esto fuera cierto, es lo que debes hacer y cuanto antes. Pero no murmurar. La murmuración es un pecado gravísimo porque lo que pretende es deshumanizar primero para así luego poder destruir sin sentirse culpable. Puedes y debes juzgar todas las cosas. Examinadlo todo, retened lo bueno, nos dice Pablo. Pero una cosa es juzgar para tomar decisiones personales y otra muy distinta es murmurar para destruir a alguien porque no te gusta lo que le escuchas. La murmuración, especialmente a los líderes que sirven fielmente a Dios, además de hacer daño a la persona, ofende profundamente a Dios porque fue Él quien lo eligió para servirle. Por eso, en este caso, es tan grave la murmuración, porque procede de la falta de fe de pensar que Dios se ha equivocado en su elección. Así pues, aunque la murmuración nos parece un pecado menor, no lo es porque surge del pecado de incredulidad que cuestiona los propósitos de Dios y su sabiduría. Y la consecuencia del pecado de incredulidad es: no entrarán en mi reposo. Por eso es tan grave. Todos estos pecados, la codicia, la idolatría, la fornicación, tentar a Dios y la murmuración, eran pecados gravísimos, pero no fueron los que llevaron a Dios a pronunciar su sentencia: no entrarán en mi reposo. El pueblo de Dios no fue privado de entrar al reposo del Señor por ninguno de ellos. De hecho, sabemos que cuando se volvían al Señor en arrepentimiento y fe, eran perdonados. La verdadera razón por la que no entraron, cuando ya estando cerca de la frontera, cuestionaron la promesa de Dios y se negaron a entrar. Seguro que todos recordamos
esa situación. Ahí fue cuando Dios decidió, hasta aquí hemos llegado. Allí demostraron, y ahora lo vamos a decir, allí demostraron de forma definitiva y contundente su incredulidad de fondo, y fue cuando Dios juró que no entrarían. La historia es muy conocida, la conocemos todos, se encuentra en Números 13 y 14, y allí podemos leer cómo no creían lo que Dios había prometido sobre la entrada a la tierra. Les vemos gritando, dando voces y haciendo drama. Allí les vemos que se quejaron otra vez contra Moisés. Se negaron a escuchar las exhortaciones de Josué y Caleb sobre la misericordia de Dios para ayudarle al pueblo de Dios a vencer a los enemigos. Pensaron incluso que debían apedrearles por animarles. Y se organizaron para nombrar a un nuevo capitán, para guiarles para volver a Egipto. Allí ellos mismos dictaron su propia sentencia de muerte cuando dijeron a Moisés y a Aarón: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Así que no entraron porque no creían, a pesar de la gran cantidad de evidencias del poder y del cuidado que el Señor tuvo con ellos a la salida de Egipto y por el desierto. No me voy a cansar de repetir lo que el autor de Hebreos no se cansa de repetir. No entraron porque fueron ellos los que decidieron no entrar. Al no creer en Dios y en sus promesas y en su bondad, poder y sabiduría para hacer todo lo que les había prometido hacer. No entraron por incredulidad, que es la forma más grave de desobediencia. Tercera parte. ¿Cómo es la desobediencia que impide entrar al reposo? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Bien, sabemos, porque lo hemos explicado, y además lo acabamos de leer, que lo que nos impide el acceso al descanso del Señor es la incredulidad, porque es un pecado que por razones obvias no puede ser perdonado. Sin embargo, al leer este versículo, vemos que a los que Dios dijo que no entrarían fue a los que desobedecieron. Y si es así, ¿qué pasa con el verdadero creyente que desobedece a Dios? ¿Hay alguien aquí que no haya desobedecido nunca a lo que Dios nos dice en su palabra? ¿Todos nosotros estamos excluidos de la promesa de Dios por haber desobedecido alguna vez? Bueno, para entender este dilema diremos que hay dos palabras en griego que usa el Nuevo Testamento para describir desobediencia. El griego antiguo es un idioma muy rico que a veces tiene varias palabras para describir diferentes matices de un mismo concepto. Yo creo que eso es lo que por eso Dios usó el griego para transmitirnos su palabra en el Nuevo Testamento. En este caso hay dos palabras que solemos ver en el Nuevo Testamento traducidas por desobediencia. Una, que no es el caso que nos ocupa, pero hay que explicarla. Significa escuchar al lado de, y su antónimo, la obediencia, significa escuchar desde abajo. ¿Vale? Desobediencia, escuchar al lado de; obediencia, escuchar desde abajo. Por lo tanto, lo que nos transmite esta palabra griega es que el que desobedece se pone al lado, al mismo nivel que el que habla, y es como si le estuviese diciendo: ¿sabes? Mi criterio es tan válido como el tuyo, voy a seguir mi propia opinión, o sea, desobedece. Sin embargo, el antónimo de esta palabra, y que significa escuchar desde abajo, nos transmite la idea de obedecer, de someterse a lo que alguien te está diciendo. Esta obediencia, escuchar desde abajo, y su contrario, la desobediencia de escuchar al lado, es la que muchas veces nosotros como creyentes practicamos. Cuando obedecemos al Señor, ¿cómo nos ponemos? Nos ponemos desde abajo a sus pies y obedecemos lo que escuchamos. Sin embargo, nuestra desobediencia es lo contrario. Es cuando desde al lado ponemos nuestra opinión, nuestra propia opinión, al mismo nivel que la suya y le decimos: ¿sabes? Mi criterio es tan válido como el tuyo. Evidentemente no lo decimos de esta forma tan obscena, pero en el fondo es lo que pensamos y así actuamos. ¿Cuándo desobedecemos de esta manera? Cuando tranquilizamos nuestra conciencia al decirnos: yo creo que la palabra de Dios no está diciendo lo que el pastor me está predicando.
Hoy los tiempos ya no son los mismos que al inicio de la Iglesia, y excusas como estas. Evidentemente, esta desobediencia es grave, pero es perdonable si al final uno se da cuenta de esta provocación y le pide perdón a Dios. Pero no es de esta desobediencia de la que habla el pasaje de Hebreos. La palabra que aquí usa es diferente. Es la palabra apeiteo, que es la contraria de dejarse persuadir, de creer, de tener fe. La contraria de dejarse persuadir, la contraria de creer, la contraria de tener fe. Así pues, esta desobediencia es no dejarse persuadir, rehusar creer, no tener fe. Y en ninguna ocasión la utiliza el Nuevo Testamento para describir la desobediencia del creyente genuino, sino que la usa para describir a aquellos que rechazan a Dios, que rehúsan creer en Él. Veámoslo con un ejemplo muy conocido. El que cree en el Hijo del Hombre tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este rehúsa creer que veis ahí subrayado en el original griego es el mismo verbo que en nuestro pasaje de Hebreos vemos como desobediencia. O sea, que en este versículo de Juan 3:36 lo podríamos traducir así. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esta desobediencia, pues, no es una desobediencia cualquiera, es más grave que la anterior, porque rehusar creer es como decir, no acepto el mensaje del Evangelio, no reconozco a Jesucristo como mi Señor y Salvador, rehúso poner mi vida, rehúso que dirija mi vida Él. No es el acto de desobediencia de un creyente, es el pecado de rebeldía del que no cree y por eso le repudia. Por lo tanto, y como conclusión, cuarta parte, ¿quiénes fueron los que entraron y quiénes no? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Muy bien, como ya hemos explicado en sermones anteriores, solo hay un motivo por el que el hombre no podrá entrar jamás al reino de Dios, y es por incredulidad. El resto de los pecados, como los que hemos visto hoy, la codicia, la idolatría, la fornicación, la tentación a Dios o la murmuración, pueden ser perdonados. De hecho, así lo hizo Dios con su pueblo cuando Moisés intercedía por ellos. Pero lo que es imperdonable, por puro sentido común, es el pecado de incredulidad, porque el que rechaza recibir un regalo no lo puede disfrutar. Otra vez es puro sentido común. Y si rechazo recibir el regalo de la salvación, es evidente que no lo podré tener. Así pues, Hebreos nos está diciendo que los que salieron de Egipto no perdieron su entrada al descanso por haber caído en pecado. No. Lo que nos está diciendo es que aunque parecía que creían en las promesas de Dios cuando salieron de Egipto, su persistente pecado demostró que nunca habían creído de verdad y fue por eso, por no haber creído, por lo que no entraron, por el pecado de no creer en Dios y lo que Él decía a través de su siervo Moisés. ¿Podremos entrar nosotros? Estamos en una situación similar a la del pueblo de Israel por el desierto, con un corazón tan rebelde que es incapaz de reconocer las maravillosas obras que ha estado obrando en nuestra vida desde que salimos de Egipto y por lo tanto que rehúsa a creer en Él. Es un análisis que debiéramos hacer cada uno de nosotros procurando ser sinceros con nosotros mismos. Yo más poco puedo hacer. Solo puedo transmitir desde aquí lo más fielmente posible lo que el Señor nos dice con estas palabras en la carta a los Hebreos. Termino. Hubo un tiempo que en Jerusalén y en Judá los profetas profetizaban mentira, los sacerdotes dirigían por manos de ellos y el pueblo así lo quería. En aquel entonces Dios, por medio del profeta Jeremías, advertía a su pueblo que su desastrosa situación espiritual
tenía culpables por todas las esquinas. De los profetas decía que no transmitían sus verdades, la verdad de Dios. De los sacerdotes que les seguían la corriente a los profetas. De los profetas decía que predicaban una verdad tan endulzada que no era verdad, sino la peor de las mentiras. ¿Por qué? Porque les llevaba a la muerte. Les decía, curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz. Y no hay paz. O sea, la desobediencia de los líderes a la voz de Dios llevaba al pueblo a la guerra con Dios diciendo que estaban en paz con Él y resulta que no estaban en paz con Dios, sino en rebeldía contra Él. Pero al pueblo no le quitaba ni un ápice de responsabilidad. De ellos decía, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Es duro profetizar la verdad. Es duro desde aquí públicamente decir que el pecado mata porque te lleva a la guerra con Dios. Es más agradable decir que todo está bien con Dios, que hay paz, que no tenemos ninguna herida que curar. Pero mi hermano, muchas veces no es así. Muchas veces la nación que Dios ha rescatado de Egipto y que está llevando a su promesa está desde la planta del pie hasta la cabeza sin cosa sana, sino que todo en él es una herida, una hinchazón y una podrida llaga, y que por no arrepentirse no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Ya sabemos cómo solían acabar los profetas del Señor cuando predicaban la verdad. No se hacían muy famosos ni eran muy queridos. Hoy he predicado sobre unos pecados graves, muy graves, pero que demuestran uno más grave aún, el pecado de incredulidad. Entiendo que puede haber personas que, creyendo que creen, se sientan mal porque escuchan que igual no son creyentes genuinos. Yo no lo sé si lo son o no, solo lo sabe el Señor. Pero creo que por mi parte es un acto de amor exponer lo más fielmente posible lo que veo explícitamente expresado en la palabra de Dios. Los que me conocen saben que no soy de los que dice que hay paz, paz, cuando no la hay. Y al mismo tiempo espero que vosotros no seáis de los que cuando escucháis mentiras las compráis. Nadie ha dicho que ser cristiano sea fácil. Nuestro Señor Jesús tampoco. Por eso tenemos que admitir que podemos estar muchos años viviendo como creyentes y resultar ser incrédulos. No podemos ser ingenuos. Podríamos pensar que vamos camino a Sion porque estamos caminando todos juntos hacia esa promesa y sin embargo estar perdiendo el tiempo por el desierto porque no queremos escuchar los peligros de los que nos avisa, de los que nos advierte Hebreos que hay por el camino. El autor de esta carta nos quiere recordar, como quería recordarles a sus destinatarios, el mal ejemplo de Israel por el desierto. Y como es una carta inspirada por el Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo quiere mostrarnos con este mal ejemplo es animarnos a corregir nuestros errores, si es que los tenemos. Su pretensión no es desanimarte o que tengas manía al Moisés de turno que desde aquí te recuerda la verdad de lo que dice la palabra de Dios. Al contrario, lo que el Espíritu Santo quiere es animarte a cambiar las cosas que puedas estar haciendo mal. Por eso, cuando un verdadero cristiano descubre sus errores, no se enfada con el que se los está diciendo, ni le niega a Dios la verdad de lo que él dice, todo lo contrario, se alegra profundamente de escucharlo. Por eso esta carta es de ánimo para el creyente genuino, porque le ayuda a corregir lo que tiene que corregir por una parte y por otra se alegra cuando descubre que lo que escucha de Dios le confirma en la fe. Por eso, para terminar este capítulo 3 de Hebreos y después de recordar la experiencia de Israel por el desierto, debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Sigo andando por el camino correcto, que es el camino de la fe,
con mi mirada puesta en sus promesas? ¿O estoy dudando a cada momento de lo que Dios me dice en su palabra? O peor aún, ¿cambio la verdad de Dios por mi propia opinión para hacer de mi vida un proyecto propio en el que la voz de Dios está al mismo nivel que la mía? No hay pecado que Él no pueda perdonar. Solo hay uno que es imperdonable: la incredulidad. Por eso todos hoy aquí deberíamos estar dispuestos a preguntarnos si somos creyentes genuinos o incrédulos que disimula que creen. ¿Sí? Amén.